Hola, buen día. Bueno, muchas gracias a las personas que están aquí hoy. Yo súper contenta. Es un tema que también me encanta. Me parece muy interesante, no solo a nivel profesional, sino desde el punto de vista personal. Tengo una hija preadolescente y bueno, digamos que también tengo una experiencia migratoria un poquito amplia, como 3 intentos migratorios y por supuesto ha sido todo un viaje. Ha sido vivir una niñez, una pubertad, una preadolescencia eh, migratoria, así que es un tema que me mueve mucho a mí, que nos mueve mucho a todos, porque para nadie es secreto que en este momento, por lo menos en nuestro país, en Venezuela, esta es una realidad. Bueno, la adolescencia y migración, el viaje de la adaptación. La intención de esta ponencia, pues, es de alguna manera visibilizar este, el mundo y la perspectiva de ese adolescente que tenemos en casa, de ese adolescente que tal vez está empezando a atravesar este camino migratorio o que ya tiene rato transitándolo y que probablemente no habíamos podido verlo. Y en este contexto COVID-19, pues se nos presenta la situación esta de estar en casa y compartir, no solo con la pareja, sino también con nuestros hijos, nuestras hijas o con los menores que tengamos a cargo. Porque también sucede esto, que a veces no solo vivimos con nuestros hijos e hijas, sino que también vivimos con sobrinos, primitos, en fin. Estamos bastante acostumbrados a tener una familia extendida. Entonces, bueno, en función de esto, pues mi intención es traer y visibilizar esta realidad para que podamos conocer un poquito más a estas personas que también viven con nosotros y que muchas veces damos por sentado lo que sienten, lo que piensan o que están allí. Bueno, inicio entonces, bueno, compartiéndoles un poco de la visión de lo que es la adolescencia. La adolescencia es un periodo muy estigmatizado socialmente, es un periodo que de alguna forma siempre hemos catalogado como conflictivo, como difícil, complicado, y no tiene que ser así. El adolescente es un ser humano, el adolescente es una persona que se encuentra en un periodo de identificación, diferenciación, construcción y resignificación. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos que es una persona que viene de la niñez y está en un proceso de transición. La adolescencia es un estado de transición hacia la adultez. Entonces, en este estado y en esta situación, ese niño empieza a encontrarse, a identificarse con ciertos elementos, ¿verdad? Llevado, por supuesto, de las relaciones sociales y de los vínculos que ha construido, y esto también lo lleva a necesitar también como esa diferenciación. Ojo, este proceso no tiene por qué ser conflictivo, es un proceso muy natural. ¿Cuál es la función de nosotros como adultos, como referentes o como madres o padres? Es poder brindar un acompañamiento en este proceso, ¿verdad? Que esa identificación, esa diferenciación no sea conflictiva, no sea traumática. Entonces, en ese proceso de identificación y diferenciación, también vamos construyendo la identidad de ese adolescente. Y por supuesto, eso va dándole resignificación a todos los elementos y a todas las experiencias y vivencias que ha venido teniendo. Me encanta porque he podido enlazar, o sea, en la medida que ha pasado la mañana y que he escuchado los temas que han expuesto mis colegas, he podido ir enlazando como en todo este proceso, como ese niño que muchas veces vive cosas, siente cosas, va resignificándolas en la medida que crece. Entonces, en este sentido, se va construyendo una representación de sí mismo. Tenemos que este adolescente, ¿verdad? Es una persona en construcción, como les venía diciendo. Es una persona que se va construyendo, la primera base viene siendo, como todos sabemos, en ABC la familia. En las creencias, valores, prejuicios y estereotipos que de alguna manera vamos aprendiendo desde el hogar, vamos de alguna manera construyendo con nuestras experiencias y por supuesto que se va nutriendo en los círculos donde nosotros nos vamos desenvolviendo. Entonces, estos círculos y esta pertenencia a grupos sociales, de alguna manera van a ir definiendo la manera como yo me desenvuelvo en el contexto social, en el medio social. Esta naturaleza de estas relaciones, ¿verdad? Junto con las creencias, valores, prejuicios y estereotipos con los que voy identificándome, de los cuales me voy diferenciando y con los cuales me voy constituyendo, en conjunto con la formación de la autoestima y la legitimación que yo tenga de estos elementos que me van a conformar, digamos que esa gran suma va a generar lo que es mi identidad como ser humano.
Entonces, en este momento, en este contexto, vemos que la parte social, el desarrollo de relaciones sociales, de la pertenencia a grupos, llámese familia, amistades, grupos donde pasamos tiempo, espacios de estudio, escuela, liceo, todo viene a conformar un elemento de gran importancia para la identidad de este ser humano. Entonces, venimos a transformarnos en lo que es nuestro proyecto de vida. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos en casa a los niños y adolescentes, muchas veces empezamos a, digamos, a conformar los proyectos familiares sin tener en cuenta la visión de ese niño o de ese adolescente. Entonces, no logramos visualizar que ese adolescente, que fue un niño que ya creció, va construyendo dentro de sí mismo un proyecto de vida, una visión de lo que él quiere ser, una visión de lo que él espera, por supuesto, basado en todo lo que venía constituyendo su identidad y como veníamos hablando en esta dinámica, autoestima, legitimación social, porque en eso se va desenvolviendo, en esa misma dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al momento en que la familia decide hacer el movimiento migratorio, ¿verdad? Estamos en ese periodo en el que la migración arranca, y la migración no arranca en el momento en que yo cruzo una frontera o en el momento en que yo me monto en un avión. La migración empieza desde el mismo momento en que se plantea la idea, nos vamos de donde estamos, nos vamos a movilizar. ¿Qué sucede acá? Generalmente estas decisiones son tomadas por los adultos de la familia y no tomamos en cuenta al niño o al adolescente que forma parte de la vida. Esto quiere decir que nosotros empezamos a transformar ese proyecto de vida que tenía ese adolescente, en la medida, por supuesto, que están más grandes, más avanzado está ese proyecto en la mente, incluso con todas sus idealizaciones, proyecciones que pueda tener. Entonces, este adolescente termina siendo arrastrado de alguna manera en el proyecto familiar, sin haber sido tenido en cuenta desde su individualidad. Digamos, estamos claros que las decisiones en la familia generalmente son tomadas por el adulto, pero es importante también que tengamos en cuenta y le podamos pasar la información de manera veraz a ese adolescente. ¿Por qué? Porque es una persona que va a sufrir cambios en su vida, no solo, digamos, a nivel familiar, sino que también en su vida emocional, en su vida cotidiana, hasta en lo más mínimo, y lo va a venir afectando. Les invito entonces a hacer un ejercicio. ¿Recuerdas cómo fue tu adolescencia? Me refiero con esto a que si recuerdas con qué te identificabas, qué era lo que te gustaba, incluso cómo te proyectabas, qué proyectos tenías en relación a cómo veías tu adultez. Yo recuerdo que en mi momento, cuando por lo menos yo era adolescente, en la Venezuela de aquel entonces, se vivía ese proceso en que, bueno, que voy a estudiar, que voy a querer hacer, voy a querer estudiar, voy a continuar los estudios más allá del bachillerato, y empezaba como ese proceso de búsqueda. Entonces te invito a revisar, ¿qué recuerdas de tu adolescencia? En ese contexto, quería estudiar en otra ciudad para ser libre, imagínate. Claro, en ese proceso de adolescencia vamos construyendo también esta necesidad de ser autónomos, de buscar la libertad, la autonomía, ese famoso pensar de que cuando tenga 25 años voy a ser independiente, voy a tener familia, voy a tener mi casa, voy a tener mi carro, voy a tener esto, voy a hacer aquello y voy a ser una persona libre y emancipada. Es la fantasía de todo adolescente. Sí, la vida se ríe del plan de los 25 años, pero bueno, digamos que es un buen motor y una buena motivación para ese adolescente tener ese tipo de aspiraciones, porque nos llevan a trabajar en función y en pro de eso. Yo también tuve esa fantasía. No llegó a los 25, llegó a los 25, un poquito más allá. Pero bueno, es importante siempre que dentro de ese adolescente se viva con esa expectativa, porque lo va a motorizar. Otro elemento importante, y que veo que ninguno ha tomado en cuenta, todos nos vamos por el camino de la autonomía y la libertad, es el hecho de que, fíjate, que dimos por sentado que nosotros crecimos en un entorno seguro. Teníamos una red social que nos sostenía. Con red social no me refiero a Instagram, a Facebook y a WhatsApp. Con red social me refiero a que teníamos una familia que nos daba contención económica, social, emocional,
teníamos una red de amigos que empieza con los primeros amigos que todos tenemos, que son los primos, tenemos nuestros amigos de la infancia, tenemos los amigos de, bueno, en mi caso me pasaba, lo digo así porque así se denominaba ya en Barquisimeto donde yo soy, tenía mis amigos de la cuadra y tenía mis amigos de las cuadras vecinas, porque todos tenemos muchos años viviendo en el mismo lugar. Y veo que todos lo dan por sentado, nadie se acuerda de esa etapa, de esa parte social. Entonces, crecimos en un entorno totalmente seguro, totalmente confiable, en el que incluso podíamos compartir ese tipo de proyectos y motivaciones, porque el grupo social también tiene esta función, ese tipo de vínculos también tiene esta función, de poder impulsar y nutrir la estructuración de un proyecto de vida, de un proyecto y de una motivación. Entonces, ahora los invito a que por favor abrochen sus cinturones que va a iniciar el viaje. Nosotros crecimos en un entorno seguro, con una familia al lado, con nuestros amigos de toda la vida, con nuestros vecinos de toda la vida. La mayoría de nosotros estudió en el sitio de toda la vida, hicimos lo mismo de toda la vida y todo fue más o menos constante. Y aún así teníamos esta fantasía de la autonomía, teníamos ciertos conflictos tal vez, y vivimos ese periodo de identificación, diferenciación y fuimos resignificando nuestra vida en función de esa realidad. Entonces, tenemos un adolescente que termina enfrentando la salida de su hogar, como ven ahí en la lámina, y que empieza un viaje, que es un periodo de transición de la niñez a la adolescencia o la adultez, depende en qué momento esté, digamos, esa adolescencia, si está en una preadolescencia o ya es un adolescente un poquito más avanzado. Entonces, está en esa transición de la niñez a la adolescencia o la adultez, sale de sus redes sociales seguras y se traslada ahora a una nueva realidad. Sale de esas redes sociales seguras, de su cultura, de sus códigos, de su lenguaje, que es algo que también damos por sentado, pero que les digo yo, que no hay que darlo del todo por sentado, que es muy importante y que de alguna manera también nos da asidero y nos da refugio. Y salimos de lo familiar, como les decía, de eso que tenemos que es de toda la vida. Mi calle de toda la vida, mis amigos de toda la vida, incluso mi panadería de toda la vida. Salimos en ese viaje llevados por los adultos, enfrentándonos a un total cambio, enfrentándonos al recalculando. Entonces, ese adolescente llega a un nuevo destino que está en construcción y coloco por eso esa etiqueta de frágil. Por favor, tratar con cuidado, porque estamos en ese nivel de fragilidad en el que podemos estar muy irritables, en ese nivel de fragilidad en el que necesito más que todo comprensión. Entonces, sigo transitando mi adolescencia y mi camino a la adultez, ahora enfrentándome a nuevas dinámicas familiares, a un nuevo contexto, no solo físico, geográfico, sino social también, y a una total reconfiguración de lo cotidiano. Estas son las vivencias a las que empieza a vivir este adolescente que recién se fue o que hace rato que se fue, o incluso hay algunos casos tal vez un poquito más complejos en los que tenemos un adolescente que su familia se fue, sus padres referentes se fueron primero y lo dejaron a él con una familia o con alguien conocido y de confianza, y ahora él va a reunirse, hacia la reunificación familiar. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Hola. Ok, bueno, prosigo, perdón. Estas cosas pasan cuando uno trabaja en vivo. Entonces, bien, ¿qué sucede? Tenemos entonces a este adolescente que está en medio de este proceso. Recapitulando, tenemos un proceso de una etapa vital, es un proceso totalmente natural, que fue el que hablé al principio, y que está condimentado con este nuevo proceso de recalculando, reconfiguración a lo nuevo, a reconfiguración a lo nuevo, a lo que está viviendo y a lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que este adolescente está requiriendo, precisando, necesitando ser visibilizado y ser comprendido. ¿Por qué? Porque todo este proceso en su vida tiene unas grandes consecuencias importantes para él, desde lo cotidiano y desde lo emocional.
entendiendo muchas veces que, como les explicaba, que la familia a este adolescente simplemente agarró como una maletita más y lo montó en un autobús o en un avión y le dijo, usted se va. Entonces se está viendo de una manera forzosa asumir las consecuencias de una reorganización de vida, de un proyecto de vida totalmente ajeno y que muchas veces no está identificado con él. Entonces, en este caso es cuando viene esta advertencia. En caso de turbulencia, por favor, respire, sea empático y autocompasivo. ¿Qué sucede con este adolescente en medio de estos dos procesos? Resulta ser que llegó el año 2020 y llegó el coronavirus. Este coronavirus hace que todo este proceso que está tan basado y que de alguna manera nutre y lo sana el proceso social se ve cortado. En muchos casos, cuando ya estabas en fase de irte estabilizando, de empezar a hacer nexos, de empezar a socializar, de adaptarte, o ya en dado caso tenías ciertas redes de apoyo y de seguridad dentro de tu entorno, se ven cortadas y vuelves a casa. Vuelves a una casa donde muchas veces estás solo gran parte del tiempo, porque mamá y papá dentro de estas dinámicas familiares a las que te enfrentas tienen que estar todo el día trabajando, porque esta es la gran realidad de muchos de los que emigramos. Muchas horas de trabajo que se traducen también en muchas horas de los niños, niñas, adolescentes en casa, en los que te tienen que empezar a autogestionar muchas cosas que a lo mejor antes no se gestionaban. Algo tan sencillo como una simple merienda, que a lo mejor antes tenías tu familia, tu abuela, tu tía o tu misma madre en casa que te decía, oye, mira, ¿quieres una merienda? Ya no, ya te toca empezar a gestionarte de alguna manera gran parte de tus cosas. O sea, digamos, empieza a ser una autonomía forzada en un destierro forzado. Para la familia, la clave termina siendo el que acompañarnos en este viaje, acompañarnos todos, acompañarnos no solo físicamente, sino también emocionalmente, acompañarnos en el establecimiento de estas nuevas dinámicas, acompañarnos de verdad, acompañarnos desde poder plantearnos las estrategias que sea de una manera respetuosa y amable con cada uno de los miembros de la familia, con cada uno de los miembros de las personas que están con nosotros allí. ¿Por qué? Porque, bueno, existe una teoría formulada por el señor, se me fue el señor Joseba, su apellido, ay, esta cosa, Achotegui, ¿viste? Ajá, el señor Joseba Achotegui plantea que dentro del proceso migratorio existen unos grandes duelos que son los que se viven, ¿verdad? Y que estos los vivimos no solo los adultos, sino que también es adaptable a la realidad del adolescente. Entonces, los principales duelos a los que nos vamos enfrentando y en los que necesitamos acompañarnos y necesitamos de alguna forma vincular y acompañar a ese adolescente es, en un primer momento, el duelo por la familia. Porque estamos saliendo de nuestro contexto seguro, de nuestra familia, de nuestros amigos, y más aún en esos casos, como les hablaba, cuando los padres salen primero, los hijos quedan en el país de origen, y luego, cuando viene el momento de la reunificación familiar, muchas veces termina siendo un doble duelo para ese adolescente. Porque no es solo el duelo por la familia de amigos que dejó, sino también el duelo por esa familia extendida, basada en esos referentes adultos que quedaron como cumpliendo un rol de representante mientras los padres biológicos estaban fuera. Entonces, tenemos al adolescente que está viviendo todo ese duelo y que está en ese proceso de adaptación y que está viviendo un destierro forzoso muchas veces. Luego tenemos también el duelo por la lengua. Como les decía, a veces vemos como el idioma solo, digamos, que cuando el idioma es diferente se presenta la complejidad y no es así. A veces estando dentro de un país que también tenga habla castellana, pues nosotros también tenemos problemas en el uso de palabras, en el lenguaje. Y este proceso de adaptación también puede ser sumamente complicado para el adolescente. Porque estoy tratando de llegar a un sitio y tratando de encajar, tratando de sentirme bien, tratando de alguna forma de encontrarme en ese contexto y no entiendo.
no solo no entiendo, sino que no me entienden a mí. Entonces eso como que empieza a complicar un poquito ese proceso de adaptación social que de alguna manera me va a legitimar y me va a ayudar a sentirme cada vez más fuerte, cada vez con algo que aportar. Tenemos también el duelo por la cultura, que es todo aquello que dejamos atrás, como la alimentación, la indumentaria, incluso cosas tan importantes como códigos de género, de sexualidad, porque estamos hablando de una persona que ya venía construyéndose en un contexto y que no sabemos si en este nuevo contexto donde va a llegar, digamos, su identidad permanece o ya no va a ser visto de la misma manera. Muy probablemente no va a ser visto de la misma forma como venía siendo visto en su lugar de origen. Está también el duelo por la tierra, cosa que nos pega mucho a nosotros los venezolanos en esto de las playas, los olores, los colores, la luminosidad, el clima. Y por supuesto el duelo desde el punto de vista social. El adolescente lo percibe evidentemente porque llega y a veces suele ser muy duro ese primer día de clase, ese primer día de encuentro, ese primer día en el que llego y veo todo lo que hay y en lo que yo estoy empezando a formar parte. El duelo, por supuesto, con el grupo étnico, sobre todo en estos casos cuando hay grandes comunidades de un mismo país y se da, digamos, este duelo se vive como más crudo cuando hay casos de racismo, de discriminación ante una nacionalidad. Entonces, esta necesidad de vincularme con personas de mi misma nacionalidad, pues me ayuda a fortalecerme y me da como mayor sustento. Está el duelo también por la integridad física. Esto más que todo lo vive el adulto. Sin embargo, lo puede padecer los efectos de esto en el duelo en el duelo viviendo todo lo que dejé atrás y que ahora no tengo, porque llegar a otro país a veces empezar de cero, digamos que nos saca de las comodidades a las que veníamos acostumbrados. Entonces, digamos, mayormente esto es lo que hace que el adolescente se vea afectado en el hogar. Porque el adulto, en función de subsanar este duelo por el estatus social, por la integridad, por vivir, por mantener el ritmo de vida y el estilo de vida que tenías en tu país de origen, muchas veces termina relegando un poquito más al adolescente y al niño en casa. Bien, entonces, la intención con esta ponencia radica en que podamos visibilizar cada uno de estos procesos en los que se encuentran nuestros adolescentes y poder acompañarles de una manera activa, entender de una manera comprensiva el momento en el que ellos están, en que esta situación de cuarentena ha interrumpido un proceso que venía siendo complejo, probablemente, y en el que nos vemos como, digamos, no obligados, no me gusta la palabra obligados, pero que digamos que se presenta la oportunidad de que podamos reforzar las bases de la identidad de ese adolescente con todo lo que son los vínculos familiares, los valores, las creencias y todo eso que formamos en casa, que solo lo podemos llevar a cabo a través del encuentro y del acompañamiento que hagamos. Y bueno, el mensaje que les quería dejar en todo esto, bueno, es alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora.